Buenas a todas, a todos. Vemos algunas caras conocidas. Qué bueno que se hayan sumado. Sí. Ahora vamos a dar inicio. Bueno, bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Habíamos planteado, nos presentamos, somos Mariana Ladowski, Jaime Piracón y yo, que somos parte de un equipo que viene trabajando en la UNIPE alrededor de temas vinculados con las ciencias sociales y la enseñanza de las ciencias sociales. Y planteamos esta mesa como una conversación, y ahora que nos veo acá todos juntos, va a ser una conversación, porque entre todas las colegas, los colegas que están aquí, creo que algo de lo que nosotros hemos planteado en esta mesa, en alguna instancia ya hemos conversado. Así que nada, realmente estamos contentos de verlos, y les cuento que hemos planteado esto como una conversación alrededor de un tema que insiste, y hemos invitado a dos colegas que, por supuesto, voy a presentar, aunque entiendo que muchos de ustedes los conocen, pero no quiero dejar de presentarles, a las cuales en primer lugar les queremos agradecer que se hayan sumado a este encuentro para pensar alrededor de una pregunta que a nuestro modo de ver es una pregunta que insiste en los procesos de formación, y que tuvimos la idea de ponerlo bajo la pregunta: ¿qué es esto? ¿Esto es sociales o esto es prácticas del lenguaje? En términos de, lo llamamos una tensión que reconocemos que como que está presente en la formación, en las escuelas. Y bueno, un poco la invitación fue a Delia y a Flora para que nos ayuden a pensar esto. Bueno, ustedes todos conocen a Delia y a Flora, pero no quiero dejar de presentarlas. Delia es profesora consulta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, de la UBA también. Es docente de la Maestría en Escritura y Alfabetización de la Universidad Nacional de La Plata, y es asesora de la Dirección de Educación Primaria de la Provincia de Buenos Aires. Creo que todos hemos compartido y leído los trabajos que ha producido a lo largo de estos años en temas de didáctica de la lectura y la escritura. Y Flora Perelman es maestra, psicopedagoga y doctora en psicología por la UBA, y especialista en escritura y alfabetización por la Universidad Nacional de La Plata. Es docente en diversos posgrados, tanto en La Plata como en Rosario, y ha participado también en distintos programas de formación, tanto en Argentina como en otros países de Latinoamérica, y en procesos de desarrollo curricular, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, al igual que Delia, ha dirigido y dirige investigaciones en temas vinculados con la lectura y la escritura, con la especificidad de los contextos de estudio, y en temas como la lectura exploratoria en Internet, alfabetización de adultos y lectura crítica de noticias mediáticas. Entonces, voy a reiterar la pregunta del encuentro. Nosotros tomamos esa frase, esto no es sociales, es prácticas del lenguaje, porque apareció, no solamente aparece a lo largo de, y acá estoy viendo que hay colegas que participan con
con nosotros en la formación que estamos dando en la UNIPE, la licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Sociales, así que seguramente algo de lo que yo voy a decir van a reconocer. Apareció dicha así, dicha como pregunta. Hay algo de qué es lo pertinente en relación a las prácticas de lectura y escritura en la enseñanza de las ciencias sociales, de lo cual se hace encargo ¿Por qué no me...? la didáctica, la enseñanza de las sociales, o parecería que en algún momento estuviera desplazado y en la escuela y en las prácticas podría llegar a ser competencia de alguien que no es el que está conduciendo la enseñanza de las ciencias sociales. A esto, digamos, como que viene con argumentos también que tienen que ver con encontrar los espacios y los tiempos para hacerse cargo de estos asuntos. Y así tenemos planteado nosotros el problema. Y la invitación es que Delia y Flora nos ayuden a pensarlo, desde los aportes de su experiencia, de sus investigaciones, etc. Y luego de que ellas hagan sus aportes, vamos a abrir una conversación, ¿sí? Como les decía antes. Delia, ¿te doy la palabra? Sí, espero que se escuche, porque me vino como un atoramiento. ¿Se escucha bien? Sí. Me alegro. Bueno, cuando Analía me propuso participar de esta mesa y me contó el título que le habían puesto, lo primero que me pregunté es qué es lo que genera una exclamación como la de ese título, una exclamación o una pregunta, porque viene formulada de las dos maneras. Y me parece que la primera respuesta puede encontrarse en el horario escolar, donde las áreas del conocimiento aparecen nítidamente separadas, lo que sugiere que los contenidos de cada una de ellas no se relacionan para nada con los de la otra. Además, la lectura y la escritura suelen atribuirse exclusivamente a lengua, seguramente porque se supone que es suficiente con aprender a leer en el sentido convencional del término para comprender textos de cualquier área. Es una creencia realmente sorprendente porque contradice la experiencia de todos los lectores, que no comprendemos de la misma manera o en la misma medida diferentes textos según nuestra trayectoria por esos temas. Otra respuesta en la que pensé es declararme culpable de que exista esa pregunta o esa exclamación, porque el diseño curricular de ciudad y después también el de provincia de Buenos Aires incluyen un apartado denominado prácticas del lenguaje en contextos de estudio, y ese apartado forma parte de prácticas del lenguaje, lo cual le da la razón a la exclamación del título. Sin embargo, cuando a fines de los 90 elaboramos el diseño de ciudad, ya pensábamos que lo ideal hubiera sido que cada área del conocimiento incluyera un apartado sobre la lectura en esa área. E intentamos hacerlo, pero no fue posible en ese momento. Alguien tenía que asumir a la lectura en las áreas como objeto de enseñanza, porque de lo contrario esa cuestión seguiría formando parte del currículum nulo, de aquello que se evalúa pero no se enseña, y es por eso mismo fuente de discriminación escolar. Esta preocupación fue una de las razones que nos llevó a tomar como objeto de estudio la lectura como objeto de enseñanza y herramienta de aprendizaje en sociales, en el marco de una línea de investigaciones didácticas que se inició en el año 2000 y que aún continúa. La investigación nació en el marco de nuestra cátedra, que en ese entonces se llamaba Didáctica del Nivel Primario en la Facultad de Filosofía de la UBA, a partir de conversaciones entre las tres docentes que la integrábamos, Ana Espinosa, Beatriz Eisenberg y yo, es decir, representantes de diferentes didácticas específicas. En ese momento la planteamos como una investigación interdidácticas,
es decir, como una coordinación entre aportes de las tres didácticas involucradas. ¿Qué pasó? Un bebé. En relación específicamente con la investigación en sociales, o más exactamente en historia, el desarrollo de nuestro trabajo nos fue convenciendo de que leer para aprender historia es un objeto de estudio único e indivisible. No es posible establecer esta parte le toca a sociales y esta otra parte le toca a prácticas del lenguaje. Y si hubiera que decidir a cuál de las dos pertenece ese objeto de estudio, entonces habría que pronunciarse por ciencias sociales. ¿Por qué? En primer lugar, porque a diferencia de lo que suele creerse, la lectura no es una habilidad general que se aprende de una vez para siempre y que puede aplicarse directamente a cualquier texto. La comprensión de lo que se lee está fuertemente ligada a los contenidos específicos a los que el texto se refiere y a los desafíos que se plantean al lector que intenta reconstruir su sentido. Los resultados que fuimos obteniendo en los primeros años de la investigación nos convencieron cada vez más del papel central que cumplen los contenidos específicos, así como las ideas o conocimientos que los alumnos ya tienen o todavía no, y de qué modo pueden ponerlos en acción al construir significado para el texto que se está leyendo. En segundo lugar, porque los textos históricos tienen rasgos peculiares que difieren de los de las otras áreas del conocimiento. Entre los rasgos que señala Prost, selecciono dos. Los textos históricos son hojaldrados, es decir, tienen varias capas, y son polifónicos, porque el historiador incorpora la palabra de muchos otros. Aparecen fragmentos de otros textos, tomados a veces de otros historiadores, pero por lo general pertenecientes a documentos de época, crónicas o testimonios. Y son también textos en los que se entrecruzan diferentes temporalidades, porque si bien las obras históricas tienen una orientación general cronológica, en el sentido de que parten de un acontecimiento y van hacia otro intentando explicar cómo se pasó del primero al segundo, el recorrido en el tiempo que se plasma en un texto histórico está muy lejos de ser lineal. La interrelación de diferentes temporalidades es inherente a la reconstrucción histórica, que supone el establecimiento de relaciones entre pasado y presente y entre diferentes momentos del pasado. En esa caracterización de los textos históricos, que no fue hecha por un lingüista, sino por un historiador que piensa los textos en estrecha relación con la producción del conocimiento histórico, encontramos pistas que resultan didácticamente fértiles, entre otras cosas, porque nos orienta para entender algunos desafíos que se plantean a los chicos como lectores de textos históricos. En cuanto a la polifonía, por una parte puede resultar problemático distinguir las voces de los historiadores de las de los actores de la época, y por otra parte, cuando las voces de los historiadores representan perspectivas historiográficas diferentes sobre el proceso estudiado, esas diferencias pueden resultar inobservables para los alumnos. Y en cuanto a los vaivenes temporales, las alusiones a la actualidad pueden pasar desapercibidas y los alumnos esperan que el orden de los acontecimientos corresponda al orden del texto. Voy a darles un ejemplo vinculado con la comprensión de las alusiones a la actualidad. Si me pasaras la plaquita 2. Este ejemplo que voy a dar lo tomo de un artículo de Beatriz Eisenberg. Yo no lo veo, ¿vos lo estás pasando? Ah, sí. Publicado en 2008 en una revista de la Universidad de Barcelona,
pasamos al siguiente. No, al siguiente, al número 3. Bien. Se está leyendo un texto que es sobre el origen de la población del territorio argentino. Extraigo, es una entrevista citada y analizada por Beatriz en este artículo. El final, que es lo que marqué en negrita, es el origen de la discusión que les voy a leer. La entrevista es con dos nenas, Paola y Antonella. Paola lee: los descendientes de africanos, y Antonella sigue, conformaban en la actualidad un sector muy importante de la población. Les hago notar que conforman está en presente en el texto y ella lee conformaban en la actualidad. Paola, o sea que también a Brasil y Estados Unidos llevaban a los descendientes de africanos. ¿Llevaban a los descendientes de africanos?, pregunta la entrevistadora. Sí, dice Paola. ¿Y qué quiere decir conforman en la actualidad? Paola, en ese momento. ¿En qué momento? Paola, en donde los españoles tenían los esclavos y llevaban a los africanos. Antonella, ¿qué pensás? Antonella, yo no entendía, y relee. Los descendientes de africanos conforman en la actualidad un sector muy importante de la población. Paola, ¿qué los descendientes? Suponete un hijo de africano, pero que no es africano, también son esclavos en Estados Unidos y en Brasil, son esclavos en presente. Entrevistadora, ¿cuándo? Paola, cuando los españoles también tenían esclavos. La entrevistadora, ya muy extrañada, pregunta: ¿saben qué quiere decir en la actualidad? Paola, si yo te digo en la actualidad está de moda usar aritos, es ahora. Ahora, en la actualidad, es ahora, en estos tiempos. Entonces, ¿qué dice ahí, Paola? Que en la actualidad de ese momento, donde estaba pasando eso, en la actualidad donde los españoles tenían esclavos y los otros países también. ¿Qué hace pensar que es de ese momento, Paola? Porque en el texto habla de los españoles y de los indígenas. Bueno, los esclavos, en ese momento, para mí es eso. Y Antonella dice, claro, porque es como si se te confunden las palabras, porque te dice en la actualidad y vos pensás que en esa actualidad, porque hay dos tipos de actualidad, la de ahora y la de ahí. Si podemos sacarlo al PowerPoint, así las veo. En realidad los tipos de actualidad son más de dos. Si el que dice actualmente es el autor del texto, hay que saber que esa actualidad no necesariamente coincide con la del lector y hay que buscar la fecha de publicación para saber a qué época se refiere. Si el historiador cita a un actor de la época, San Martín, por ejemplo, que dice actualmente tal cosa, entonces Antonella tiene razón y se trata de la actualidad de ahí. La actualidad de ahora es la del lector, que puede o no coincidir con la del autor y que muy probablemente no coincide con la del actor de la época. Saber que la actualidad se refiere a la hora, y Paola y Antonella lo saben, no es suficiente para entender su valor en un texto histórico. Por eso, proporcionar listas de organizadores o conectores temporales, como en algunos casos se hace desde prácticas del lenguaje, está muy lejos de asegurar que se comprenderán independientemente de quién los enuncie o del contexto histórico al que se refieren. En relación con los problemas que puede plantear la polifonía típica de los textos históricos, voy a compartir con ustedes una interacción que tuvo lugar en el marco de otra investigación que codirigimos Beatriz Eisenberg y yo en SUTEBA, que se centró en la enseñanza y el aprendizaje de la Revolución de Mayo, y sobre ella hay un libro publicado, por cierto, por UNIPE con SUTEBA. Los chicos están leyendo un texto extenso
Estoy escuchando que hablan. Yo ahí estoy cerrando algunos micrófonos, perdón. Si pueden, Gracias. cierren sus micrófonos. Gracias, Mariana. Los chicos están leyendo un texto extenso que es una adaptación de un libro de Norberto Galasso sobre la Revolución de Mayo. La maestra les había mostrado el libro en diferentes clases y les había contado que nuestro equipo los había elaborado para ellos y les había hablado de Galasso. El intercambio que voy a citar tiene lugar durante una clase en la que se discute un apartado cuyo título es La trampa absolutista. Ahora sí, si lo ponemos, Analía, ese textito. En ese texto se nombran varias veces tanto actores de la época como historiadores. ¿Estará por ahí? Así no lo leo. Empiezo a leerlo por las dudas. Ahí va. La siguiente y la otra. Esa. La 4. Eso mismo. Ustedes léanlo. La 4. No, la 4 es la anterior, perdón. Esa. Muy bien. Lo que está subrayado en negrita es la parte sobre la que están conversando los chicos, pero viene bien leer la anterior. Uno de los chicos dice, aprovechó que el grupo recién se estaba formando, o sea que estaba débil el grupo. ¿Cuál grupo estaba débil?, pregunta la observadora. Simultáneamente alguien dice los godos y otros dicen los revolucionarios. Discuten y varios coinciden en que son los godos porque tenían pocos votos en un cabildo que se había hecho el 22. A ver, chicos, esperen. ¿Quién aprovechó que un bando estaba débil? Y Kevin exclama, Galasso. Y varios de sus compañeros asienten. ¿Galasso? ¿Quién es Galasso? Los chicos discuten sorprendidos por la pregunta y Paul, otro chico que no había intervenido, después de releer, rectifica. Ah, López, Vicente López. Fíjense que ahí dice basándose en el historiador Vicente Fidel López. Como se da cuenta de que la respuesta correcta no era Galasso, podemos sacar el Power, ya está. Busca otro nombre propio, pero en lugar de elegir el del síndico Leiva, que es quien se aprovechó de que los revolucionarios estaban débiles, encuentra el de otro historiador citado en ese fragmento. La observadora les pide que relean la nota de pie de página en la que se dice que el texto es una adaptación de un libro del historiador Norberto Galasso y les recuerda que la maestra les había hecho notar varias veces que él era el autor. Entonces reconocen que Galasso no era un protagonista de la revolución, sino un historiador contemporáneo. La maestra incluso les había contado que lo habíamos conocido personalmente porque había venido a darnos una conferencia. En este problema, el de distinguir las voces de los protagonistas del proceso histórico y los de los historiadores, seguramente incide la enseñanza usual, porque en los textos que habitualmente se utilizan en la escuela, solo aparecen los nombres de la época y el enunciador suele estar borrado, habla de manera impersonal o indefinida, y entonces no es de extrañar que los chicos tiendan a pensar que todas las personas nombradas en los textos son actores de esa época. Por otra parte, no es fácil para los chicos de primaria reconocer que hay diferentes perspectivas históricas, que un proceso histórico puede concebirse de diferentes maneras, a veces contradictorias. La idea de que los textos no son ventanas a través de las cuales podemos ver el proceso tal como fue, no es fácil para los chicos. Y seguramente es por eso que frecuentemente no reconocen marcas en el texto que se refieren a explicaciones elaboradas por diferentes historiadores, incluso cuando son reiterativas, cuando se nombra a los historiadores con nombre y apellido, cuando esa cuestión es objeto de reflexión en la clase. En síntesis, los desafíos que plantean los textos históricos están vinculados con el conocimiento histórico en general y con las situaciones históricas específicas a las que se refieren. Por eso,
No podemos pensar que cuando leemos para aprender historia estamos en prácticas del lenguaje. Entendemos que la enseñanza de la lectura para aprender historia tiene que estar incluida en la enseñanza de la situación histórica sobre la cual se está trabajando. El objetivo central es la reconstrucción de ese mundo histórico y la lectura forma parte de esa reconstrucción. Y lo mismo sucede con la escritura, de la cual no podría hablar aquí. En el marco de la investigación, cuando elaboramos los proyectos de enseñanza cuyo desarrollo en el aula vamos a estudiar y se decide qué textos leer, qué condiciones son propicias para favorecer el aprendizaje, qué situación específica de lectura se planteará, las decisiones que tomamos están orientadas por los propósitos educativos de la enseñanza de la historia y por los contenidos específicos que se apunta a enseñar. Por todas las razones anteriores, ya no podemos considerar que cuando trabajamos sobre leer y escribir para aprender historia, lo que hacemos es coordinar áreas. Si bien es cierto que en el análisis de las situaciones de lectura o de escritura, los conocimientos de didáctica de sociales se entrelazan con aportes de la didáctica de la lectura y la escritura, y también con investigaciones psicolingüísticas sobre lectura y escritura, el objeto de estudio es uno solo, no es divisible entre las áreas. La lectura y la escritura intervienen en la producción del conocimiento, tanto en la ciencia como en la escuela, como herramientas internas de cada área del saber. Finalmente, y ahora desde prácticas del lenguaje, quiero subrayar mi preocupación por esa idea de comprensión lectora a la que tanta importancia se da, sobre todo en las evaluaciones masivas. Se trata la comprensión lectora o lectocomprensión, como se dice a veces, como si fuera una entidad en sí misma, una habilidad o competencia que se desarrolla en el vacío independientemente de los contenidos a los que se refiere. Por definición, la lectura es construcción de significado para un texto. Y esa construcción siempre está relacionada con los contenidos de los que dispone el sujeto, acerca del tema tratado en el texto, acerca del tipo de conocimiento que es propio del área al que pertenece, acerca del autor y su posición frente al sector del mundo real al que se refiere o al mundo posible que crea. ¿Cómo separar entonces el leer de aquello que se lee? Seguramente la separación entre leer y ya termino, digo por si se me cumplió el tiempo. La separación entre leer y reconstruir el contenido proviene de la aspiración de generalizar, de lograr que lo que se aprende en una clase o en una secuencia didáctica pueda reutilizarse al trabajar con otros contenidos, en este caso al leer otros textos referidos a otros contenidos. Desde nuestra perspectiva, es posible, aunque aún no las investigaciones no han podido confirmarlo, que los chicos vayan generalizando lo que aprenden en el curso de prácticas de lectura compartida de textos históricos. Y creemos que eso es posible porque se van elaborando conocimientos sobre diferentes organizaciones sociales, sobre la diversidad de actores, sobre los conflictos, conceptos que son centrales para pensar las sociedades y que se reencuentran al estudiar diferentes situaciones históricas. Además, porque se va aprendiendo que en un texto histórico el orden no es necesariamente cronológico, que puede haber referencias a la actualidad y que pueden alternarse referencias a diferentes situaciones que sucedieron en diferentes momentos del pasado. Porque se comienza a anticipar que pueden aparecer en el texto diferentes perspectivas de diferentes historiadores, porque los alumnos se van volviendo cada vez más capaces de hacerse las preguntas pertinentes. ¿Qué quiere demostrar el autor? ¿Cuál es su intención? ¿Con quién discute? ¿Qué reconstrucción está haciendo de estos acontecimientos? Eso no es la única reconstrucción posible. En síntesis, lo que suponemos
es que los chicos van generalizando progresivamente la expectativa de que en un texto de historia se plasmen rasgos propios del conocimiento histórico. Nada más. Por ahora. Gracias, Delia. Muchas gracias. Bueno, ahí ya tenemos un montón de ideas para retomar luego y para volver a pensar. Así que, Flora, reiteramos la pregunta y te escuchamos. Bueno, por un lado, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer y además poder estar acá con Delia y con todo el grupo que estoy viendo, de mucha gente que conozco y que aprecio y quiero mucho. Me parece súper interesante. Frente a esta pregunta y este planteo que hizo recién Analía y el equipo, también me aparecieron en realidad dos investigaciones, podría poner una tercera pero no me da el tiempo, que fuimos desarrollando con distintos equipos que fuimos desplegando en el marco de la Universidad de Buenos Aires. Y me voy a referir a la primera, que es la investigación que acá está, bueno, Ana María Kaufman, con la cual compartimos, que es la del resumen de textos de ciencias sociales, que fue finalizada en el año 2004. Cuando yo fui a fijarme, digo, bueno, pasaron 19 años, ¿no? Pero lamentablemente muchas de las cosas que voy a plantear todavía están muy presentes en los materiales didácticos y en las situaciones cotidianas de enseñanza, y por eso me parece importante empezar a poner algún culpable, buscando, Delia, también los culpables, bueno, algún culpable de esta tensión presentada entre la enseñanza de las ciencias sociales y las prácticas del lenguaje. Y después cuento la otra investigación. Respecto de esta, y voy a ser muy breve porque Delia me allanó sumamente el camino, en la enseñanza habitual, cuando lo estudiamos, se puso en evidencia que el resumen se enseña en las clases de lengua o en las de prácticas del lenguaje según la jurisdicción. Y ahí empieza el gran malentendido y se enseña como una técnica de estudio que está desvinculada del contenido a enseñar. Entonces el resumen se concibe como un contenido que se aprende de una vez y para siempre, porque se piensa que su adquisición como técnica va a posibilitar que las y los estudiantes resuman cualquier texto que tendrán que leer en su vida académica. Y de hecho el maestro de quinto se queja porque no enseñó bien el maestro de cuarto el resumen. Va y le pregunta en el recreo, ¿vos lo enseñaste? ¿No? La técnica, y ahora voy a desarmarla un poquito, consiste en una serie de pasos que encontramos en toda la bibliografía didáctica, y hay mucho escrito sobre esto, y esos pasos que los voy a desarmar son leer el texto fuente, subrayar lo importante y escribir lo seleccionado con las propias palabras. ¿Les remite a ustedes? ¿No? Ahora, si nos detenemos en cada uno de los pasos del resumen y consideramos los resultados de la investigación de ese momento y posteriores, podemos analizar cómo se soslaya el papel que tiene el conocimiento disciplinar en la producción del resumen. Por un lado, cuando se propone leer el texto fuente, como planteaba recién Delia, la lectura se piensa como una habilidad general, como una herramienta externa a las disciplinas que los textos tratan, y por lo tanto no se considera como constitutivo del acto de lectura
los procesos constructivos específicos de ese campo de conocimiento, ni tampoco las características específicas de los textos disciplinares que tanto detalle nos describió Delia. Por lo tanto, acá se ocultan las diferencias, se dejan de lado los aspectos constitutivos que tienen que ver con la construcción del conocimiento específico de nuestros estudiantes y con las propiedades específicas de textos tan complejos, ¿no? Pero si seguimos avanzando, tenemos que también, en el segundo paso de la técnica, cuando se dice subrayar lo importante, ahí lo interesante es que se delega a las y los estudiantes la decisión de definir cuáles son las ideas centrales. Es decir, quedan afuera las ideas explicativas o los conceptos que el docente se propone enseñar. Es decir, nosotros vimos que en las entrevistas que hacíamos a los niños y niñas después de que hacían su resumen, para ellos lo importante era aquello que consideraban interesante desde su perspectiva y conocimiento previo, que por supuesto tenía más que ver con datos curiosos o importantes para ellos porque no los conocían, que con lo que el docente se propone como núcleo vertebrador enseñar. Lo importante lo definía el alumno o el estudiante. Y finalmente, respecto del uso de las propias palabras, es importante considerar que en esta exigencia está muy vinculada a la necesidad de evaluar si los estudiantes entendieron el texto, porque se usa el resumen también para evaluar a los alumnos, entonces se les pide que cambien las palabras para ver si ellos entendieron. Ahí, ¿qué es lo que queda afuera? Queda afuera que los textos disciplinares poseen un vocabulario específico y al cambiar ciertos términos que remiten a conceptos de la disciplina, modifican sustancialmente el sentido. Entonces, acá nos empezamos a pensar de cómo es imprescindible abordar también como contenido de enseñanza el lenguaje específico de las disciplinas, porque la escuela es el lugar donde los estudiantes se apropian de cierto léxico, de cierta sintaxis, de ciertos modos de formular las preguntas que enriquecen su perspectiva respecto de los diversos campos de conocimiento. Entonces, detenerse en las formas de nombrar, en ciertos términos nodulares que representan ciertas ideas explicativas, podría ser un momento muy importante en la producción de un resumen. Hacerlo visible, hacerlo observable. Así que, en síntesis, al pensar el resumen como una técnica de estudio general, al pensar las prácticas del lenguaje escindidas de la enseñanza de las ciencias sociales, se desconocen tres cuestiones: los procesos de construcción de conocimiento de los estudiantes, los textos específicos y las características específicas, los propósitos didácticos vinculados con las ideas explicativas que se proponen enseñar, y también se deja de lado la apropiación y enseñanza del lenguaje específico del campo de conocimiento. Es decir, que acá esta indiferenciación, digamos, entre prácticas del lenguaje y enseñanza de las ciencias sociales y una herramienta de apropiación lleva a estos desconocimientos, ¿sí? Bien, ahora me voy a referir a otra investigación que está en curso que nosotros la estamos llevando a cabo con Noticias, que es la lectura crítica de noticias mediáticas, pero que me llevó a leer mucho a Delia y a su equipo, porque empecé a encontrar muchas coincidencias y tienen que ver con las coincidencias que
Delia y su equipo observan en la enseñanza de las ciencias sociales. Por eso voy a trabajar en tándem, a ver cómo sale. Primer cuestión, leer críticamente supone comprender que los textos que se están leyendo, sean de ciencias sociales o sean noticias transmitidas por los medios, lejos de ser un fiel reflejo de la realidad, representan una construcción de la misma, producida por un autor individual o colectivo en el marco de una situación determinada. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que leer críticamente supone comprender que los textos que leemos son una representación del mundo, en este caso social, más que una ventana neutral del mundo, porque siempre hay selección, jerarquización y una mirada de ese mundo social desde una perspectiva. Y esto lo investiga muy bien en medios David Buckingham, que es un especialista inglés que investiga la lectura en medios y la producción en medios, pero que se vincula también con una lectura crítica de los textos de ciencias sociales, que también son construcciones desde una perspectiva, ¿no? Este conocimiento es neurálgico, tanto para esta interpretación de los discursos de las ciencias, cualquiera sea en realidad, como para la interpretación de las noticias mediáticas. Es sumamente relevante saber que esos textos ofrecen una interpretación de los acontecimientos y que no existen observadores neutrales, que tampoco existen descripciones de la realidad neutras. Ahora bien, en la gran mayoría de los textos didácticos que uno consulta, se invisibiliza que se trata de discursos construidos que se producen desde una perspectiva particular y que es en función de esa perspectiva que deciden la relevancia e interpretación de los acontecimientos. Basta mirar cualquier libro que circula en las escuelas y vamos a ver justamente noticias descontextualizadas, donde se mira el qué, cómo, cuándo y las partes de la noticia, y textos históricos donde no se sabe quién lo hizo. Digamos que están ahí en general con poco referencia acerca de sus autores, no como los que producen Delia y el equipo en sus investigaciones, y ojalá ingresen ahora también en el mundo didáctico general. Y yo tomo acá una distinción que hace Delia y que se la voy a pedir prestada para mostrar también respecto a nuestra investigación que estamos haciendo en noticias mediáticas. Acá está Diana Grunfeld, que participa de nuestra investigación, forma parte, junto con un equipo mucho más amplio. Delia plantea dos dimensiones de contenido. Por un lado, ella dice, Delia y el equipo, ¿no? Están los contenidos referidos a la situación o proceso histórico en estudio. Y eso significa que ahí se busca que los alumnos se involucren y reconstruyan la problemática histórica a enseñar. Pero por otro lado, y acá es donde más fuertemente se pone en juego la lectura crítica, plantea que existen los contenidos referidos a las características del conocimiento histórico y a los modos en que se produce. Y ahí Delia y el equipo explicitan que se han concentrado en la presencia de los autores en los textos y las distintas posturas que asumen. Hay una frase hermosa que se la quito al equipo que dice: si logramos que el conocimiento histórico presentado en un texto
se reconozca como una construcción de ciertos sujetos en contextos determinados, con cierta perspectiva y cierto interés, podemos salir de la concepción de la historia como lo que pasó y de la idea de que los textos muestran directamente lo ocurrido de manera objetiva. Ahora bien, coincidentemente, y todavía no lo habíamos leído a Delia, en nuestra investigación sobre la lectura crítica de noticias, concebimos que hay un contenido que es el interpretar el qué pasó, cuándo, dónde, cómo y por qué. Las 5 preguntas básicas que circulan en el trabajo con las noticias. Pero hay otro contenido, que es el que permite la lectura crítica, que es, según David Buckingham, justamente detenerse en el proceso de producción mediático. ¿Qué medio produjo esa noticia? No es una noticia aislada, es un medio que la produjo. ¿Para qué audiencia? ¿Desde qué perspectiva asume esa noticia, ese acontecimiento mediático? Y es en este segundo contenido que reaparece la tensión que estamos tratando en este encuentro. Esto no es sociales, es prácticas del lenguaje, y ahora vamos a pensar un poquito qué es. En nuestra investigación encontramos que una vía de entrada privilegiada para ingresar a la perspectiva que adoptan los medios en la producción de noticias es, primero, plantear noticias contrastantes. Es decir, 2 noticias o más, pero nos quedamos con 2 por problemas didácticos de tiempo, que traten el mismo tema o el mismo acontecimiento desde perspectivas muy diferentes. ¿Por qué? Porque justamente el propósito es que los alumnos, a través de consignas abiertas, como plantea Beatriz Eisenberg hace muchísimos años, conduce o lleva a que los estudiantes se aproximen a las marcas de posicionamiento que dejan los productores mediáticos en los textos. Y lo más importante es que en ciertas condiciones didácticas y ante ciertas intervenciones docentes que venimos realizando, ya va la segunda investigación didáctica que hacemos con noticias contrastantes, empezamos a detectar que se convierte en observable para las y los estudiantes estas marcas del lenguaje y los posiciona como lectores que empiezan a distinguir que hay miradas diferentes sobre el mismo hecho. Voy a poner un ejemplo muy chiquitito. El año pasado, alumnos de 7º grado se enfrentaron a 2 noticias sobre la construcción de los estadios del Mundial en Qatar. Una celebratoria de esa construcción y otra que denunciaba la cantidad de muertes de los inmigrantes que construyeron esos estadios. Una intervención central fue cuando la docente promovía el contraste de expresiones. ¿Les parece que es lo mismo decir que los obreros inmigrantes están en malas condiciones que decir que están en condiciones de un trato casi inhumano? O cuando tomaban una voz del texto, cuando decía el gobierno de Qatar se excusó ante el periódico inglés. Y la maestra preguntó, ¿es lo mismo decir dijo que se excusó?
las y los estudiantes comienzan a adoptar una posición de lectores que rastrean indicios en las expresiones utilizadas, en la forma de nombrar a los actores sociales y sus acciones, en las voces elegidas y en los verbos que las introducen, y también, y algo muy interesante, en las imágenes seleccionadas y hasta en los videos. ¿Quiénes están incluidos en esas imágenes? ¿En qué posiciones? ¿En qué entorno? ¿Desde qué ángulo? Van construyendo ciertas claves de lectura que los conduce a inferir progresivamente cómo esa realidad está construida, que hay alguien que eligió qué decir y qué no mostrar, que son conceptos que permiten el avance en la interpretación crítica. Estos indicios habitualmente no son objeto de análisis en la escuela. No se concibe el lenguaje como una toma de decisiones. Los lenguajes están transparentados en las lecturas, a pesar de que, como señala Odigier, que también está citado por Delia y su equipo, que es un especialista en didáctica en ciencias sociales, Odigier plantea las palabras mismas que se emplean clasifican los acontecimientos bajo sentidos diferentes. Y también tomamos a Elvira Arnoux, que desde las investigaciones de sobre discurso, dice algo que a nosotros nos ayudó mucho. El hablante o escritor, cuando ejerce el lenguaje, expone sus huellas. Esto es, elige una expresión entre una paleta de posibilidades. Es ahí donde el lector crítico se detiene, en esas opciones que el escritor elige. Lo que le interesa al lector, y es donde se juega su lectura crítica, es encontrar cierta regularidad en esas opciones o huellas que deja el hablante o escritor. Es decir, va a considerar esas huellas como indicios que revelan alguna regularidad significativa. Y hasta lo plantea como la idea de Sherlock Holmes, quien interroga indicios que a la mayoría resultan imperceptibles. Nosotros pensamos que las y los estudiantes necesitan tener esa posición de lectores, detectar expresiones que les permitan a ellos empezar a interrogarse por qué aparecen, quién las dice, por qué se traen esas voces, por qué en este medio. Entonces, para cerrar, podemos pensar que hay condiciones didácticas de la lectura, que son algunas generales y otras particulares. La primera que me parece fundamental es que los textos deben estar contextualizados, siempre, sean de sociales, sean de naturales o sean las noticias. Es muy importante que la escuela se ocupe y preocupe de que aparezca quiénes los produjeron y en qué circunstancias. La otra cuestión, y me parece aquí súper general para cualquier acto de lectura, es que en las prácticas de lectura, la presencia de los textos en las aulas para que los alumnos y alumnas puedan operar sobre ellos como exploradores es ineludible. Y también, y otra cuestión, el tiempo didáctico que posibilite las relecturas y el intercambio de interpretaciones. Concluyendo, mi perspectiva es que las prácticas sociales de lectura y escritura y la construcción de conocimientos sociales no pueden pensarse como contenidos escindidos, porque cada uno constituye la condición de posibilidad del otro.
Es decir, estoy intentando acercarme a lo que mi maestro Castorina me enseñó, a una perspectiva relacional, superadora de la escisión, donde podemos pensar que la lectura en ciencias sociales es una práctica sociocultural del lenguaje que posibilita, es una condición de posibilidad de la construcción de conocimientos específicos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Flora. En principio, gracias por el movimiento que hiciste, porque en lo que acabamos de escuchar, este movimiento que hiciste de articular tu propia exposición a lo que planteó Delia, me agradezco, me parece un movimiento que aclara y nos permite pensar, porque bueno, evidentemente las dos han planteado una cantidad enorme de elementos para poder pensar sobre esta pregunta. Y si quieren, empezamos la ronda. Yo, en relación a uno de los asuntos que se plantearon, voy a poner simplemente un detalle. Fíjate, vos planteabas el tema de, lo llamabas contextualizar, y si uno mira los libros de texto, en la renovación de los textos de los últimos, no sé, 15, 20 años, el tema de que aparezcan las fuentes y aparecen nombrados sus orígenes, digamos, la autoría de esas fuentes, es, digamos, te diría que es bastante habitual. El tema es que eso no significa que eso sea tomado como objeto de trabajo. Digo, en el panorama, ¿no?, de los libros de texto, obviamente porque también han intervenido en la producción de libros de texto, digamos, hay una fuerte impronta disciplinar en la intervención sobre los textos, esto está. Y sin embargo, en relación con los textos, como podríamos decir lo mismo de las imágenes, eso no significa que se recorte como un objeto de trabajo que toma un tiempo del trabajo didáctico. Sí, Delia. Varias cosas. Yo no conozco mucho de textos de sociales porque sociales no es mi especialidad, como ustedes saben, y aprovecho para aclarar que casi nada de lo que dije lo hubiera podido decir si no fuera porque hace más de 30 años que trabajo con Beatriz Eisenberg y por el equipo de investigación al que pertenezco y del cual andan por ahí por lo menos Alina Larramendi y Karina Benchimol, que las vi antes. No sé si hay alguien más de nuestro equipo. Con respecto a... Ay, Dios, por decir eso me olvidé de lo que te quería decir de lo que vos planteás. Ah, sí. Los libros, una pregunta por dos cosas. Que no quiere decir que algo aparezca en un libro, no significa que se va a trabajar así en las aulas, seguro, porque no hacemos nada sin la intervención del docente y sin su fuerte intención y su compromiso de enseñar ciertas cuestiones, ¿no? Pero no sé, hago una verdadera pregunta, en esa aparición de los autores de las fuentes, ¿es común también en los textos de sociales que haya interrogación sobre las intenciones del actor social que produjo la fuente o del historiador en caso de que alguna vez se cite algo? Porque el tema es cómo se trabaja con esas fuentes y estaría como los libros de texto son una de las maneras de tener una cierta influencia sobre los docentes o de hacerles preguntarse por ciertas cuestiones, sería bien interesante que incluyeran una visión crítica de las fuentes y de las afirmaciones de los historiadores, ¿no? Te vi diciendo que no y yo coincido, pero tampoco quiero generalizar. No, Me claro. parece que no es lo habitual. Que no es lo habitual que haya ese gesto en los libros de texto en donde se, digamos, no es lo habitual. No sé, creo que es así, tampoco puedo decir que...
Sí, digamos, por supuesto, en las producciones que son de otro tipo, que tienen que ver con el desarrollo curricular, bueno, pero eso es una producción de otro tipo, ¿no? Las producciones ministeriales, etcétera, que, digamos, como están armados sobre la base de una estructura en donde eso intencionalmente se pone como objeto de trabajo, pero no me parece que sea algo que esté, digamos, propuesto desde los libros de texto. Seguimos abriendo, no sé quién quiere tomar la palabra, Alina seguir la conversación. quería tomar la palabra. Sí, me acordé de abrir el micrófono. Sí, que iba a decir, y que estoy de acuerdo, pero que nosotras estamos dando un pasito más, que es no solo, me parece que lo que aparece en los libros de texto, además de las fuentes históricas, a veces referencia a los historiadores, al acuerdo, al desacuerdo, alguna menciona que hay diferentes perspectivas, aparece el dato de quién es ese autor, el año, qué sé yo. Eso aparece, que antes no aparecía, y es un avance. Pero el pasito más que estamos dando en los proyectos de enseñanza que nosotras estudiamos es contextualizar, dar información acerca de ese autor, ponerlo como en la escena de los contenidos a enseñar, y en el caso de las fuentes históricas, una contextualización aún mayor referida a quién es ese actor social, qué lugar ocupa en ese contexto histórico que se está estudiando, qué acto produjo al producir eso que para nosotros es una fuente, pero que en ese momento era una acción, un acto de un sujeto social, y toda esa información es como indispensable, no está, si no la ponemos a jugar así, y es indispensable para empezar a inferir la perspectiva de ese actor social, que se plasma y que es lo que queremos que los alumnos analicen en esa fuente primaria. Abrimos preguntas, comentarios. Hay un comentario de Gabriela en el chat que también, si quiere, puede tomar la palabra y desplegarlo un poco, o compartir la inquietud, la preocupación que ahí plantea. No vi el chat. Dice que está en una compu sin Tiene mi micrófono. micrófono y mi cámara. Ok. Gabriela, soy profesora de lectura y escritura en la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Estoy bien? Hoy es muy difícil para un estudiante de primer año de la universidad reconocer y jerarquizar y producir resúmenes, por ejemplo. El análisis, yo no estoy pudiendo leer bien. El análisis, ¿quieren que lean? Sí, que lea alguien porque yo no lo veo. El análisis del discurso y el análisis discurso multimodal, en tanto práctica del lenguaje, está íntimamente vinculada a la actividad docente en todos los niveles y asignaturas. Ojalá se puedan empezar a preparar a los docentes primarios y algunos secundarios también para leer junto con sus estudiantes de la manera que están proponiendo. Me preocupa y me ocupa esta limitación en cada camada de estudiantes. A veces podemos recuperar el tiempo perdido, a veces no. Ella plantea. Sí. Sí, yo quisiera aclarar que en el caso del resumen, el análisis del discurso no sería suficiente para poder realizar el resumen, dado lo que estamos planteando, que acá es muy importante el contenido disciplinar, ¿no? Entonces, no es solo un problema de discurso, sino también un problema que tiene que ver de las disciplinas que tienen ahí un propósito específico, ¿no? Pero algo que estoy, como que me estoy preguntando, ¿no? Para Delia más.
Delia. Ayúdame a pensar un poco en este ámbito que para prácticas del lenguaje, ¿no? Que es el ámbito de la formación del estudiante, ¿no? Ese ámbito donde es para saber más sobre un tema, donde siempre estamos, ¿no? relacionándolo con el ámbito del conocimiento del mundo, de las artes, de la música, ¿no? O sea que esto que estamos viendo, ¿no? Como si ahí tendríamos como que reformular más, pensar ese ámbito como más en interacción y en interrelación con las áreas. A ver, yo, si ahora me tocara hacer diseño curricular, no haría una parte que se llamara prácticas del lenguaje en contextos de estudio, sino que trabajaría muy fuerte, como lo intentamos en el 96, 97, 98, cuando empezamos a hacer el diseño. Hicimos algunas cosas. En el prediseño había un capítulo en sociales y otro capítulo en naturales sobre lectura en esas áreas. Fue reducido lo que pudimos hacer. Creo que eso no pasó al diseño, nunca me enteré por qué, pero me convertiría en una persona bien molesta para insistir en que se haga un trabajo desde las áreas en lectura y escritura. Mientras eso no esté generalizado, porque yo creo que en la primaria no tiene ningún inconveniente que sea en lectura y cuando se lee y se escribe en sociales, cuando se esté trabajando en los contenidos. El problema es mucho más difícil en secundaria, porque allí son los profesores de historia, de geografía, etcétera, y se cruza con un problema serio, que es que esas materias a veces tienen menos horas que lengua. Y entonces para los profesores que quieren hacerlo, muchas veces piden auxilio a los profesores de lengua, incluso para compartir horario de lengua. Ahora, desde el punto de vista de los que trabajamos sobre todo en primaria, yo hace muchos años que evito, cuando leemos textos informativos, hacerlo sobre textos que pertenecen a otras áreas del conocimiento. Lo hacemos sobre cuestiones que o bien están estrictamente relacionadas con prácticas del lenguaje, por ejemplo, biografías de escritores, o lo hacemos con temas, digamos, de cultura general que no son contenidos de otras áreas, porque simplemente me declaro incompetente, porque para entender en qué hay que enfatizar cuando uno lee un texto de otra área, hay que saber mucho de esa área, hay que estar interiorizado de cuáles son los contenidos prioritarios en determinado momento, hay que entender para qué se dio determinado texto, en fin, y me alegró mucho cuando Flora subrayó lo del contexto y Alina agregó como lo vemos nosotros en el caso de historia, pero hay, incluso dentro de prácticas del lenguaje, hay una práctica más o menos expandida de hacer caer textos informativos en paracaídas en la escuela. O sea, como el tema es el texto informativo, el tema no es enterarse de qué se trata porque se está trabajando ese contenido, entonces de repente cae un texto sobre una cuestión que no tiene nada que ver con lo que los chicos están trabajando. Y eso no tiene pies ni cabeza desde mi punto de vista. ¿Sí? No sé si contesto tu pregunta, pero... Sí. No, siento que sí, que tiene que estar más en las áreas. Claro, habría que seguir influyendo para que se trabaje lo más posible en las áreas, no importa en qué horario, porque el horario es completamente secundario, que se trabaje en relación con los contenidos que se apunta a enseñar. Tal vez para abrir un poco, y queríamos compartir o tratar de reponer acá algunas de estas situaciones de enseñanza donde surgieron estas tensiones que abrieron a la pregunta del intercambio en el marco de la formación docente, ¿no? Analía les contaba al comienzo que
algunas de estas preguntas las vamos pensando, recuperando en un espacio de formación permanente para maestras, maestros, equipos directivos que están trabajando en torno a la enseñanza de las ciencias sociales en el nivel primario, y lo que también vamos transitando es cierta tensión entre la lectura, ¿no? E incluso la adopción de los marcos teóricos, que son proceso y resultado de los hallazgos de las investigaciones que Delia, que Flora iban contando, y como una adopción con mucho convencimiento respecto de estos posicionamientos sobre construcción de conocimiento social y prácticas de lectura y escritura, pero que luego no se vuelca o no se expresa de modo tan claro en el análisis de las propuestas didácticas o de los materiales para la enseñanza específicos para el nivel primario. No sé si me explico, ¿no? Como por un lado, estos hallazgos, estos posicionamientos sobre lectura y construcción de conocimiento, por momentos se terminan volviendo a algo así como principios muy generales, ¿no? O enunciados muy generales respecto de cómo enseñar ciencias sociales, pero luego cuando estos modos de leer, este tipo de prácticas de lectura, aparecen en propuestas de enseñanza, no son leídos de ese mismo modo, con estas categorías o estas ideas que Delia y Flora desarrollaban antes. Entonces, por un lado, también venimos discutiendo, pensando, bueno, cuáles son las condiciones didácticas. Flora antes hablaba de las condiciones didácticas, y nosotras, con Analía, con Jaime, con el equipo, traíamos, bueno, cuáles son esas condiciones didácticas que hacen falta en el marco de la formación docente para que estas investigaciones puedan tramarse con la forma en la que analizamos o pensamos las propuestas de enseñanza para el nivel primario, ¿no? Porque no son operaciones que decantan de modo automático. Y en ese sentido, algunas de las cuestiones que venimos trabajando, y acá hay mucha gente que trabaja en la formación de docentes inicial y permanente, bueno, ¿cuáles son el tipo de prácticas de lectura y de escritura que en la formación docente propiciamos para poder construir estas tramas, ¿no? ¿De qué modos leemos y escribimos con nuestras y nuestros estudiantes en la formación docente en ciencias sociales, para que algo de esto también circule de otro modo, ¿no? Que no se trata solo de leer las investigaciones como si eso después pudiera traducirse en cierto modo de analizar propuestas o de escribir propuestas de enseñanza, ni mucho menos de trabajar en el nivel primario. Entonces, todo este rollo para abrirlo y compartirlo y ver también qué pasa en otros espacios de formación docente, y cómo lo vienen pensando, trabajando, por nuestra parte con tensiones, con preguntas, con experimentaciones sobre cómo leer propuestas de enseñanza en las aulas con docentes, ¿no? Y cuáles son esas formas de aproximarnos a los textos. Hay varias intervenciones en el chat. No sé si quieren. No alcanzo a leer bien. Mariana, ¿las querés leer? O Jaime, no sé, yo no alcanzo a leerlas. Ahí voy. Gabriela Lul. Sí. Desde Virginia yo tengo mensajes nuevos. He observado muchas clases en materiales sociales de nivel secundario donde las noticias se usan como fuentes neutrales y son para buscar conceptos, actores sociales involucrados, pero no se desconfía de la nota. Marité, por supuesto, podés hablar cuando quieras, y Gabriela acota: la política educativa entra a jugar en lo que Mariana está compartiendo. Bueno, conversémoslo, está buena esa arista para entrar. Marité, No sé. ¿querés? ¿O querías contestar? Delia, a ver, comentá primero y después le damos la palabra a Marité. Y no quería contestar, sino comentar Comentar. lo que dice Mariana. Entiendo que ustedes están trabajando, tienen la posibilidad de trabajar en prácticas compartidas de lectura con la gente que está en formación, porque a mí me parece que si alguien, digamos, es algo que no se vive habitualmente en la escuela, hay excepciones, por supuesto, porque justamente la lectura como herramienta de aprendizaje no se generaliza como
una práctica fundamental en las otras áreas. Entonces es posible que para los estudiantes no sea fácil imaginarse, solo porque leen algunos artículos sobre prácticas compartidas de lectura, cómo será esa situación y qué ventajas tiene, ¿no? Entonces yo también relaciono con algo que para nosotros fue importante en la formación docente continua, que es proponer situaciones que llamamos de doble conceptualización, copiándonos de una didacta de la matemática de Régine Douady, el título, porque las situaciones ya las hacíamos antes de saber que Douady también las hacía, en donde en determinado momento del desarrollo de una práctica conceptualizamos en qué consiste esa práctica, pero a partir de la práctica, perdón por la reiteración de la palabra, y también conceptualizamos qué intervenciones hizo el profesor, de tal manera de hacer una conceptualización también sobre el conocimiento didáctico involucrado para orientar esa práctica. Bueno, nada, es lo que se me ocurre decir. Coincidentemente nos pasaba en la investigación de lectura crítica de noticias que no podemos asegurar que seamos lectores críticos de noticias. Y por eso, en pandemia, empezó nuestra investigación didáctica con una doble conceptualización. Trabajamos muchas personas que pertenecen a distintas disciplinas, trabajando con dos noticieros contrastantes para realizar juntos la lectura crítica y tomar conciencia de en dónde nosotros nos centrábamos para poder detectar el punto de vista. Es decir, que esa doble conceptualización parece ser una condición bastante importante para poder generar otras condiciones didácticas luego en las aulas, ¿no? Sumo un comentario a lo que se viene diciendo en términos de la formación. Digo, para nosotros en la formación ahí también hay una atención importante, porque ustedes hablaron las dos del tiempo didáctico, ¿no? El tiempo, bueno, ahí también para nosotros es una pregunta, cómo armamos la arquitectura de la formación para que efectivamente esos espacios, que además, bueno, acá hay varios colegas que están formando parte de la formación que estamos dando ahora, que son altísimamente valorados. Esa experiencia que en la distancia se da, digamos, en la formación a distancia se da en los espacios sincrónicos, en donde se trabaja de manera conjunta con un texto, bueno, y por supuesto ahí es el tiempo didáctico, el tiempo posible en el cual estas experiencias que son marcadas como importantes y que muchas veces además las colegas, los colegas dicen que son las que la experiencia de haber pasado por esa situación de lectura marca para poder generar a su vez ese tipo de situaciones con sus estudiantes. Pero bueno, no podemos dejar de decir que para nosotros plantea un problema en términos de pensar todo el despliegue de una formación, ¿no? Quería hablar una colega, a ver, yo no veo ¿no? bien. Marité había pedido la Marité. palabra. No sé Sí. si no- No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Ah, bueno. No, yo quería tomar un poco lo que dijo Mariana. Sí, creo que hay una escisión entre la propuesta pedagógica teórica en la formación docente y lo que después sucede con estas mismas futuras docentes en las aulas, cuando tienen que tienen que presentar sus intervenciones didácticas, ¿no? Por ejemplo, lo que observamos es que no pueden recuperar las hipótesis de los chicos, o sea, hay dificultades en la intervención, y creo que también tiene que ver con en nuestro caso, yo estoy en un instituto de formación superior, en el Ateneo de Ciencias Sociales,
la poca posibilidad de articular, ¿no?, con otros colegas que desconocen a lo mejor el diseño curricular de primaria, porque se manejan con el diseño curricular de superior y con lo que traen de su recorrido académico, ¿no? Digo, docentes universitarios que vienen al instituto a dar clases. Y por otro lado también, nosotros lo que nos encontramos es que el trabajo del coformador, que es el trabajo del docente del aula, no está de alguna manera puesto en valor. Entonces, a la hora a lo mejor de seleccionar el coformador, se termina seleccionando aquel que, bueno, que quiere, que tiene ganas, pero que no siempre es el que cuenta con las mejores herramientas como para acompañar a un docente en formación. Creo que ahí tenemos una cuestión a trabajar en cuanto a proyectos de articulación serios con las escuelas primarias, con los directores de esas escuelas y con los inspectores que se tienen que involucrar en la formación docente. Esto por un lado. Y por otro lado adhiero que sí hay cuestiones, ustedes disculpen que a lo mejor no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero creo que sí interviene la política educativa porque en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, nosotros estamos yendo al marco teórico de los diseños curriculares 2008, aunque Delia diga que esto de la formación ciudadana lo podríamos volver a pensar, pero digo, la contundencia de ese marco teórico de fundamentación de cada una de las áreas nos da la posibilidad, por lo menos con nuestros alumnos, de poder pensar en esto de cómo enseñar. Pero lamentablemente el diseño curricular vigente en la provincia de Buenos Aires es el 2018, que por más que uno le esquiva, porque aparece esto de la conciencia fonológica y de toda esa verdurita, ¿no?, que nos metieron en esos años, bueno, llama la atención, ¿no?, que ese diseño sea el vigente. Entonces, digo, me parece que tenemos que empezar a trabajar nuestras contradicciones, ¿no? Y por eso digo, a veces esto no es políticamente correcto, pero yo lo converso con mis alumnas y les digo, yo voy a trabajar con este diseño porque hay una cuestión política, ideológica, de una manera de mirar la educación, de una manera de mirar a los pibes, ¿no? Y de una manera de entender la enseñanza en el aula. Digo, y esto es político. Entonces me parece que sí, la política educativa tiene mucho que ver. Nada más, gracias por la atención. No, Sí, gracias Delia. a vos. ¿Puedo? Le quiero decir a Marité que somos muchos los que hacemos eso, incluso dentro de los que trabajamos en la provincia de Buenos Aires. Nuestra referencia es el diseño de 2008. Lo que pasa es que no es muy fácil tomar cuestiones prioritarias y reformar un diseño al mismo tiempo, ¿sí? Había otras cuestiones más urgentes que hacer. Eso. Por supuesto que estoy de acuerdo que lo político educativo es determinante. Y cuando digo que yo cambiaría algo del diseño, no quiere decir que lo cambiaría todo. La investigación me fue haciendo cambiar de opinión, o por lo menos estar cada vez más segura de que eso tenía que estar dentro de las áreas. Nada más. Sí. Yo quería introducir una pequeña cuestión que lo vemos en la lectura de noticias, pero me parece que es más general, que tiene que ver con la lectura cotidiana que se realiza fuera de la escuela. Porque las investigaciones están mostrando que en este momento las lecturas que realizan no solo los estudiantes, sino también los adultos, se la está denominando lectura incidental, que es una lectura en la cual los
los lectores lo que hacen es un acercamiento bastante fragmentario, breve, justamente por el gran caudal de materiales que circulan cotidianamente y a los cuales todos tenemos acceso, o la gran mayoría. Todo esto viene a referencia de que una condición didáctica que me parece muy importante de la lectura es la relectura. La idea de que para poder llegar a construir estos contenidos, tanto aquellos que tienen que ver con específicamente con el contenido de sociales, o para entender el proceso de producción y meterse en las marcas específicas de autoría, como ustedes plantean, me parece que el concepto de relectura, de volver en varias ocasiones sobre el texto, es ahora como contrahegemónico. Digamos que hay que pensar como que uno está como yendo contra la corriente de lo que sucede habitualmente fuera de la escuela. Y esto me parece que no es poca cosa, que me parece como que esto también puede obstaculizar el trabajo didáctico. Quería introducirlo. ¿Y Ana María? Sí, a ver, en primer término quiero decirles que estoy muy feliz. Acércate un poquito al micrófono o Sí, algo por el estilo. mi máquina es una porquería que no sé qué le pasa, porque para que se me escuche tengo que ponerme tan cerca que se ven todas las arrugas y todo lo que se cayó y porquería. Pero bueno, así es, estoy en la vida. Ay, te extrañaba, Ana María. Bueno, quería decirles que estoy muy feliz de haber escuchado todo lo que escuché, que Delia empezó planteándolo clarito, 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 como ella hace siempre, y quedó todo bien clarito. Durante mucho tiempo yo tuve la sensación de que éramos unas tremendas imperialistas, agarrando todos los territorios y ocupándonos de todos los terrenos, y me alegra mucho que esté todo ahora muy claro. Y Flora me hizo acordar de tantas cosas de la época del resumen que no les puedo explicar. Pero, por ejemplo, me acordé de dos cuestiones que sí tienen mucho que ver con lo didáctico y que ahora, digamos, en situaciones que nosotros analizamos que eran casi una caricatura de lo que es enseñar a leer y a escribir, algunas cuestiones ahora estoy viendo que aparecen como gran aporte de las neurociencias y para la fluidez lectora, porque, por ejemplo, Flora, no sé si seguro te acordás, una maestra que les dio un texto a los niños para que leyeran, y no me acuerdo sobre qué era, pero les dijo que tenían que cada uno lo leyera para sí, y que se fijara y fuera marcando las palabras que no conocía. Con lo cual, imagínense qué lectura hicieron esos chicos, y cuando ella preguntó, bueno, a ver qué entendieron todos, ¿qué quiere decir tal palabra? Otro, ¿qué quiere decir tal otra? Otro, ¿qué quiere decir tal otra? Cuando los había, en vez de mandarlos a ver qué es lo que sí entienden y cómo pueden inferir lo que no entienden en virtud de lo que sí entienden, los mandaba a lo que no entienden. Y me impresionó mucho el otro día que estuvimos analizando con mi equipo un material el de la fluidez lectora, el que Soledad Acuña dice que ahora sí que se va a democratizar todo, porque con 3 evaluaciones y 50 intervenciones de 1 hora, 2 veces por semana, los niños se van a alfabetizar en tiempo y forma, y no va a haber más la desigualdad de los que tienen libros en su casa
y que a la noche sus papás les leen. Porque ahora se van a alfabetizar sin ningún libro, porque está claro que no van a dar ningún libro para la casa de los niños. Pero bueno, y una de las cosas que hace el maestro cuando va a leer un texto es seleccionar primero, antes de leerlo, las palabras que se supone que el niño no va a conocer. Y antes de leer les dice qué significa cada una de esas palabras, que son bastantes, y luego lee el texto muy tranquilo y convencido de que si ya explicó esas palabras difíciles, el chico va a entender muy bien el texto que está leyendo. Entonces me impresiona mucho que una investigación que terminó hace 20 años, en la que pudimos ver esas cosas, aparecieran ahora como un gran aporte de las neurociencias y de la modernidad. Bueno, nada, era un comentario nada más. Me encanta esta mesa, creo que fue una idea excelente hacerla y todos aprendemos cosas. El asunto es cómo después hacemos cosas con lo que aprendemos. Pero está bueno. Gracias, Ana María. Pues sí, trajiste el tema del diccionario que me andaba dando vueltas en la cabeza, porque trajiste una práctica absolutamente habitual y bueno, la encuadraste. Gracias, porque es central, ¿no? En cómo se suele pensar estos asuntos de la lectura, el tema de el diccionario, el uso del diccionario, me parece bárbaro que lo hayas traído, porque no había aparecido hasta ahora. Me encanta lo que dijiste, porque Flora sí se va a acordar. Una nena estaba leyendo en esa investigación y leyó que eran los quilmes, ¿no? Los indios, que se habían, pueblos originarios, que se habían mantenido en un estado de rebelión por más de 500 años. Como ella tenía que hacer el resumen con sus propias palabras, le preguntó a un compañero, ¿qué pongo en vez de rebelión? Y el otro le dijo, y guerra. Y ella dijo, pero no me convence. Entonces se fue al diccionario. Y el diccionario le falló porque tuvo un problema ortográfico, y en vez de caer en rebelión, cayó en revelación. Y decía revelación, manifestación de verdad. Entonces en su texto escribió que los quilmes se habían mantenido en un estado de manifestación de verdad por más de 100 años. Y lo más interesante de todo fue que cuando después se le dio el texto otro día para que lo revisara y lo releyera, lo revisó y le pareció que eso era un disparate tan grande, y dijo, ¿lo puedo corregir? ¿Lo puedo escribir otra vez? Y le dijeron que sí. Entonces dijo, pero esta vez no voy a usar el diccionario para nada. Ay, Flora, me hiciste acordar de todo. Carmen. A ver, Carmen. Sí, medio que quiero agradecerles todo lo que oí, que me rebotó en muchas cosas, algunas me resultaban, yo trabajo en didáctica de la matemática, para los que no me conocen, que son muchísimos acá, algunas cosas me parecían un poco más lejanas o más difíciles de pensar desde la escena de un aula de secundario, que es además el ámbito en que yo trabajo, otras no, y una cosa que nosotros venimos pensando, elaborando y leyendo también, es que no se comprende de entrada en matemática, por lo menos, el significado de un discurso cuando uno empieza un tema. Los niños no lo comprenden, los adolescentes no lo comprenden bien, y es lógico que no lo comprendan bien. Y que finalmente comprender el lenguaje es parte de aprender, que se entienden los enunciados de los problemas cuando se va aprendiendo el tema. En el primero no se entiende nada, se entiende muy poco, y justamente siempre vamos en contra de eso que a veces hacen los profesores, que es volver a leer el enunciado.
Volvelo a leer, como si de una repetición de la lectura pudiera salir un nuevo significado. Y en realidad el significado de todo ese discurso, de lo que se pregunta y lo que se dice, no solamente las formas de hablar son propias de cada tema, sino en particular se va comprendiendo, bueno, ¿y qué me están preguntando realmente a medida que se trabaja y se avanza y se aprende ese tema? Como entender el discurso va de la mano de aprender. Eso es lo que nosotros por lo menos pensamos, quería compartirlo con ustedes. No tenemos citas de adentro de los textos de personas que haya que ir a las fuentes, eso no lo compartimos, pero sí, bueno, para muchos profesores de matemática es muy importante el enunciado del problema, escribir bien la consigna. Es como que ahí hubiera un nudo central, porque hay a veces una ilusión que escribiendo muy bien la consigna, el alumno lo va a entender perfectamente, como si fuera un problema de cómo está escrita. Bueno, contra eso también tratamos de desarmar y desnaturalizar. Y por otro lado también está esta noción de devolución, que interpretamos como parte del trabajo, trabajar sobre ese enunciado, pero no volviéndolo a leer, sino poblándolo de otras cosas, de preguntas, de acciones, de pequeñas tareas intermedias o algo antes de largar a los alumnos solos con ese enunciado. O sea que el enunciado, ese discurso del enunciado es parte de lo que se transmite, pero se transmiten muchas otras cosas, se hacen muchas otras cosas para que los alumnos comprendan el enunciado y la tarea, digamos. Nada. Creo que tiene mucho que ver con las cosas que estaban diciendo y por otro lado por ahí no. Así que nada, quería compartirlo con ustedes. ¿Puedo? A mí me evoca lo que estás diciendo, Carmen, además de de las cosas que nos dicen muchas veces en la escuela, de que la práctica del lenguaje es responsable porque los chicos no entienden las consignas en matemática. Además de eso, me evoca que en nuestra investigación, una de las primeras cosas que hicimos fue intentar entender a través de lo que nos había pasado en sucesivos trabajos de campo, las condiciones didácticas en que la lectura favorece el aprendizaje de contenidos sociales, favorece la representación de la situación histórica en la que se está trabajando. Y una conclusión, una condición didáctica esencial es la de sostener el tema durante un cierto tiempo, Claro. Para que los chicos puedan volver a él desde diferentes perspectivas, no siempre desde la misma, y donde además lo que se hace no es solamente leer, eso está relacionado también con las intervenciones que Beatriz ha llamado intervenciones de rellenado, donde el docente aporta contenidos que no están en ese texto, pero que son necesarios para comprender alguna parte de lo que se dice en ese texto. En fin, me parece muy parecido lo que dijiste, Héctor. Bueno, como se imaginarán, no me atrevo a cerrar todo lo que acá se dijo. Nada, solamente prometo que vamos a poner la grabación a disposición, porque me parece, yo necesito volver sobre todo lo que se dijo, y estoy segura de que la gran mayoría de los que están acá también. Nos alegramos de la pregunta, porque me parece que nos dio la oportunidad de encontrarnos, y el lujo de encontrarnos con todas las personas que nos estamos encontrando acá. Así que nada, agradecerles la generosidad a Flora y a Delia, y todos los que están acá, las caras que conocemos y las que no conocemos, que no nos conocemos tanto. Nada, fue para nosotros un placer, y esperamos que para ustedes haya sido tan productivo como para nosotros. Muy linda la conversación, que no es nada frecuente en estas instancias y que me parece que está buenísima. Sí, yo también agradecer, y además para mí fue una oportunidad de volver a leer materiales que no conocía o que conocía pero no los había leído desde esta perspectiva. Y me parece
como muy importante seguir pensando sobre las lecturas, ¿no? Y todas las condiciones que fuimos mencionando, porque no parecen ni sencillas, ni tampoco a veces posibles, ¿no? Y hay que pensar cómo hacerlas posibles en las aulas, ¿no? Hay que ver cómo esto puede concretarse, ¿no? En las instituciones. Así que bueno, muchas gracias. Mira, Gracias a ustedes, gracias. Siempre nos hemos caracterizado por proponer cosas difíciles. Y por eso es que nos cuesta tanto que la gente quiera hacer lo que nosotros creemos que hay que hacer. Pero bueno, vamos a seguir. A seguir. Así es. Bueno. Bueno, Muchas les gracias. agradecemos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Que estén bien. Mariana. Nos vemos pronto. Nos vemos. Tantito.